Hola, bienvenidos, yo soy Cristina y esta es la parte 24, diferencia entre sobreescribir y ocultar un método en C#. En esta lección veremos la diferencia entre sobreescribir y ocultar un método. Vamos al ejemplo. En este ejemplo, como podemos ver, tenemos una clase base con un método imprimir, el cual mostrará en pantalla el mensaje método imprimir de la clase base. Ahora voy a agregar otra clase para heredar de esta. Entonces, public class, clase de derivada, que va a heredar de clase base. Esta clase derivada también va a tener un método imprimir, entonces lo voy a copiar de aquí y lo voy a cambiar para que diga método imprimir de la clase derivada. En la lección anterior, parte 23, hablamos sobre el polimorfismo, que era la forma en que una variable de la clase base podía invocar un método sobrescrito en la clase derivada en runtime o tiempo de ejecución. Entonces, les sugiero ver la parte 23, polimorfismo, antes de continuar con este video. Para implementar el polimorfismo aquí voy a marcar el método imprimir de la clase base como virtual. Entonces aquí nada más pongo virtual. Al marcar un método como virtual en la clase base, esto le indica a las clases derivadas que pueden sobreescribirlo. Entonces ahora en la clase derivada voy a utilizar la palabra reservada override para sobreescribir el método virtual de la clase base. Entonces lo único que tengo que hacer es aquí poner override. Esto es la sobreescritura. Estamos sobreescribiendo la implementación de la clase base en la clase derivada. Muy bien, ahora si voy y creo una variable de la clase base que haga referencia a la clase derivada, entonces lo vamos a hacer aquí. Creamos una variable de clase base, cb, que hace referencia a una instancia new clase derivada de la clase derivada. Y ahora sí llamamos al método imprimir. ¿Ok? Como lo hemos visto en las lecciones anteriores, una variable de la clase base puede ser igual a una instancia de la clase derivada. Esto gracias a la herencia. Si tienes dudas acerca de esto, te recomiendo ver la parte 21 herencia y la parte 22 ocultamiento de métodos de este tutorial. Bien, ya tenemos la variable y ya estamos llamando al método imprimir. Entonces, si vemos la variable de tipo clase base, está haciendo referencia a la clase derivada, pero gracias al polimorfismo, al llamar al método imprimir, lo que va a pasar es que llamará al método sobrescrito en la clase derivada y no al método del tipo de la variable, o sea, de la clase base. Esto pasa porque en runtime el programa sabe que a pesar de ser una variable de clase base, está apuntando a clase derivada y clase derivada tiene una sobrescritura para este método. Entonces, si corremos el programa, control F5 y esperamos que el compilador haga su magia y aquí está. Lo que estamos viendo es el método. Estamos viendo que se llamó al método imprimir de la clase derivada. Esto porque hay una sobreescritura. Entonces, sin importar que la variable sea de tipo clase base, pero como le estamos diciendo que va a ser igual a una instancia de la clase derivada, al llamar al método imprimir, el compilador va y se fija que hay una sobreescritura y en lugar de llamar al de la clase base, que es el tipo de la variable, está llamando al método imprimir de la clase derivada, gracias a la sobreescritura y al polimorfismo. En la sobreescritura de métodos, una variable de la clase base apuntando a un objeto de la clase derivada invocará el método sobrescrito en la clase derivada. Como vemos en este ejemplo, la variable cb es de tipo clase base, toma el valor de una instancia de la clase derivada y al llamar al método imprimir está invocando al método sobrescrito de la clase hija o derivada. Esto es lo que pasa con la sobreescritura de métodos. Veamos el ocultamiento de métodos. ¿Cómo ocultamos métodos? Para ocultar un método debemos utilizar la palabra reservada new. Entonces, lo único que voy a hacer es cambiar override por new y con esto ya estamos ocultando el método. Cuando utilizamos la palabra reservada new en un método de una clase derivada, lo que va a pasar es que este método dentro de la clase derivada va a ocultar al método de la clase base. Muy bien, ahora veamos en el método main qué va a pasar. Tenemos una variable tipo clase base, la cual apunta a una instancia de clase derivada y estamos llamando al método imprimir. Todo queda exactamente igual que en el ejemplo de sobreescritura que acabamos de hacer. Como vemos, cb apunta a la instancia de clase derivada, pero en este caso, como cb es de tipo clase base, al llamar al método imprimir se llamará al de la clase base. Entonces, si una variable
de la clase base está apuntando a una clase derivada y la clase derivada está ocultando al método, entonces el método de la clase base será el que se invocará. Esto es el ocultamiento de métodos. Entonces vamos a correr control F5 y como vemos ahora se está llamando método imprimir de la clase base. Como la variable es de tipo clase base y el método está siendo ocultado por la clase derivada, al llamar a imprimir se llamará al de la clase base. Si vemos los dos ejemplos, la única diferencia entre sobreescritura, overriding y ocultamiento de métodos es que en la sobreescritura utilizamos la palabra reservada override y en el ocultamiento utilizamos la palabra reservada new. Aquí, como se ve en estos ejemplos, del lado izquierdo tenemos la sobreescritura y estamos utilizando override, y del lado derecho tenemos el ocultamiento de métodos y estamos utilizando la palabra reservada new. Esa es la única diferencia, el resto del código es igual. Entonces, si tenemos override en el método al crear una variable de tipo base que toma como valor una instancia de la clase hija o derivada, si llamamos a un método al estar sobrescrito, se llama el método de la clase hija, o sea que sobrescribirá la funcionalidad de la clase base. De este modo, sin importar que la variable sea de tipo base, va a ignorar el código dentro de la clase base porque la clase hija lo está sobrescribiendo. Y cuando ocultamos métodos no pasa esto. Si ocultamos un método dentro de la clase hija, este método será accedido solo mediante una variable de la clase hija. Si creamos una variable de la clase padre y llamamos a un método que está oculto en la clase hija, al no estar sobrescrito sino oculto, lo que va a pasar es que el método de la clase base será llamado. El compilador mira el código y valida que ese mismo método existe en ambas clases, pero al no estar sobrescrito no es necesario sobrescribir el código de la clase base y pues por ende se llama al de la clase base y no al de la clase derivada. Entonces, si tenemos variables de la clase base apuntando a una clase derivada, existen estos dos escenarios. El primero es si quiero llamar al método del hijo, aunque tengo una variable de la base. En este caso, lo que podemos hacer es sobreescribir el método en la clase derivada para así darle una nueva implementación y no utilizar el código de la clase base. Y el otro escenario es si quiero llamar al método de la clase base y no al del hijo. En este caso no es necesario sobreescribir, podemos simplemente utilizar la palabra reservada new para ocultar el método. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué tal si tengo el método oculto pero quiero llamar al método de la clase hija y no al de la clase base? En este caso lo que podemos hacer es simplemente crear una variable de la clase hija. Entonces lo único que voy a hacer es clase derivada cd igual a new clase derivada, y obviamente al llamar al método imprimir, pues como la variable es de tipo clase derivada, pues se va a llamar directo al de la clase derivada. Ahora si corro el programa, control F5, como vemos tenemos este primer imprimir, que es una variable de tipo clase base apuntando a una clase derivada, y al estar oculto está llamando al de la clase base. Y aquí es una variable de tipo clase derivada apuntando a la clase derivada, por ende se va a llamar al método propio de la clase, que es este método imprimir de la clase derivada. Esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharme. Para recursos adicionales recuerden visitar el sitio web prayente.com y te deseo que tengas un excelente día.